58 personas quedaban en carrera para el defensor del pueblo hasta el día de ayer. Vamos a preguntarle al presidente de la Comisión Mixta, senador Milton Barón, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. La selección continúa, pero los filtros van avanzando también. Senador, buen día. Pablo, muy buenos días. Un gusto estar en el programa. Saludar a usted y por su intermedio a toda la audiencia del país. Así es, 58 postulantes teníamos en carrera, pero anoche hemos acabado de revisar todo lo que significa la evaluación de méritos. 20 postulantes han quedado ya sin la posibilidad de pasar a la entrevista, habida cuenta que los mismos han obtenido de 3 parámetros de evaluación de méritos para abajo. Es decir que incluso teniendo una entrevista perfecta y sacando los 4 parámetros de evaluación de conocimientos, llegaría máximo a sumar 7 parámetros en total, cuando el reglamento exige mínimamente 8 para habilitarse a la Asamblea y tener la posibilidad de ser designado como defensora o defensor del pueblo. ¿Estos 20 no lograron esos parámetros solicitados? No lograron, por eso le vuelvo a decir, de 3 para abajo sacaron. Eso ya les deja automáticamente fuera de competencia, porque reitero, de acuerdo al reglamento, mínimamente hay que obtener 8 de los 14 parámetros entre méritos y conocimientos para pasar a la última fase, que es la asamblea. En este caso, teniendo 3, 2 o 1, ya no les alcanza, así sacasen los 4 que faltan por evaluar en conocimientos a través de la entrevista. Consiguientemente, los postulantes que aún continúan en carrera y que están habilitados para la entrevista son 38, de los cuales son 16 mujeres y 22 hombres. ¿Esta entrevista cuándo se realizará y cuál es el objetivo de la entrevista y cómo se va a realizar? El objetivo de la entrevista es evaluar los conocimientos de los postulantes, claro está, de los 38 que quedan en carrera. ¿Sobre qué aspectos se van a evaluar? Conocimiento de la Constitución Política del Estado, Declaración Universal de los Derechos Humanos, procedimientos constitucionales en materia de recursos para la defensa de los derechos fundamentales, normativa del defensor del pueblo, y además de ello los postulantes deben presentar una propuesta de trabajo en caso de que llegasen a ser designados defensor o defensora del pueblo. La entrevista va a comenzar el día de mañana jueves a partir de las 10. Entrevistamos a 24 postulantes, más o menos 20 minutos por cada postulante, y el día viernes a partir de las 8:30 de la mañana concluimos con la entrevista a 14 postulantes, con lo cual suman los 38. Muy bien, permítame por favor, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriela Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado. Diputado, tomando en cuenta que los que van a elegir a través de su voto son los parlamentarios de oficialismo y oposición, aunque hay mayoría oficialista, ¿cómo se puede garantizar la imparcialidad del elegido? Mire, Gabriela, buenos días. En realidad, nosotros como bancada mayoritaria no tenemos el menor ánimo de colocar a ningún afín como defensora o defensor del pueblo. Queremos que sea alguien de los postulantes idóneo, con integridad personal, ética, uno, o sea hombre o mujer, que conozca de la normativa, de las labores que va a ir a desempeñar. En tal virtud, nosotros por lo menos estamos con el objetivo de votar por la mejor postulante, o ya sea hombre o mujer, de tal manera que el país tenga un defensor o defensora del pueblo que en lo posible salga elegido por unanimidad, es decir, entre oficialismo y oposición, porque además, entre paréntesis, debo decirle que hasta el momento, al interior de la Comisión de Constitución Mixta, todo estamos aprobando por unanimidad entre oficialistas y opositores, y esperemos que la elección también se dé dentro de ese marco al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros en todo momento vamos a buscar siempre consenso, no obstante de que tenemos 2/3, podemos elegir sin necesidad de la oposición, pero no queremos hacerlo de esa manera. Buscaremos en todo caso que sea una elección en la que estemos de acuerdo tanto oficialistas como opositores, y bueno, que sea una persona equidistante de los partidos políticos, de tal manera que vaya a desarrollar de buena manera sus labores como defensor o defensora del pueblo a futuro. Gracias por el contacto nacional a Gabriela Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montaño.
De estos filtros que se han señalado, ¿cuántas personas quedan ahora para la entrevista del día jueves? ¿Cuántas quedaron al margen de las 58 que quedaban hasta ayer? Para que esté claro. Bueno, teníamos 58 postulantes aún que llegaron a esta etapa, de los cuales 20 se quedan, ya no pasan a la entrevista, y van a la entrevista 38 postulantes. Ahora veremos de ahí también cuántos pasan a la última fase, que es la asamblea, porque les reitero, por lo menos deben sumar entre méritos y conocimientos al menos 8 parámetros de evaluación. Entonces todavía falta por verse cuántos llegarán a ese mínimo de los 8. ¿Cómo ahora la población puede confiar en la selección que ustedes están realizando? ¿Cómo van a transmitir esa confianza a la población para que el defensor o la defensora que ustedes vayan a elegir sea imparcial, ni al oficialismo ni a la oposición? Mire, Pablo, yo creo que una buena señal es el hecho de que en todo este trabajo de evaluación, de verificación del cumplimiento de requisitos, estemos aprobando todas las determinaciones por unanimidad, oficialistas, opositores. No hay disenso alguno hasta el momento. Yo confío que vamos a terminar el trabajo probablemente hasta el día viernes ya de esta misma manera. Esa es la lógica de que en el Pleno también por unanimidad se elija al defensor o la defensora del pueblo. Mucho tendrá que ver ahí también la postura de la oposición. Ojalá ellos tengan la predisposición de consensuar, porque a veces también los opositores lamentablemente buscan cualquier pretexto para salirse de los acuerdos, pero esperemos que no haya tal situación y elijamos de consenso. Reitero, sea a la mejor mujer o al mejor hombre, al más idóneo, aquel que represente credibilidad, no solo ante la Asamblea, sino ante el pueblo boliviano. De tal suerte que esa elección que se haga en el Congreso o en la Asamblea, pues sea aplaudida también por el conjunto de la bolivianidad. Muy bien. ¿Cuántas personas se espera que lleguen o cuándo se presentará el informe final? Es un poco difícil en este momento calcular cuántos podrían llegar a la última fase. Habrá que ver cómo se desempeñan los postulantes en su entrevista. Sin embargo, mire, le decía, mañana desde las 10 entrevistamos a 24 postulantes, el viernes desde las 8:30 a los 14 últimos, y nosotros esperamos ya hasta el día viernes, en horas de la tarde, tener aprobado el informe final, con lo que concluiría el trabajo de la comisión y ya remitiremos el informe a consideración del presidente de la Asamblea para que se convoque a sesión del Pleno a objeto ya de designar a la futura autoridad. Gracias al asambleísta Milton Barón, presidente de la comisión mixta que evalúa precisamente a quienes serán defensor o defensora del pueblo. Gracias por estar con nosotros. A usted, pues, muchas